Buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, Auxi, buenas tardes, se le escucha. Muchas gracias. Muchas gracias también en el chat. Bueno, buenas tardes a todos, colegas. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a avanzar o quiero mostrarles lo que es la parte práctica del capítulo número 7 que estábamos viendo, enfocado en lo que son los papeles de trabajo, ¿no? Papeles de auditoría, en un ejemplo obviamente, en el cual lo he ido preparando, trabajando para que sea de manera, podamos verlo de manera clara, el tema de lo que es la muestra, porcentajes de materialidad, si es significativo, si no es significativo, y también así las aseveraciones que teníamos o que habíamos nombrado la clase anterior. Sin embargo, me gustaría saber en la clase del día lunes y del día de hoy con la docente, si es que tuvieron, o bueno, ya les dio tarea, les conversó acerca de las prácticas de que se venían, etcétera, etcétera. Me gustaría saber un poco de eso también para que abarque esos temas que estábamos pendientes. No sé si alguien podría decirme qué hicieron con la licenciada, por favor. ¿Alguien puede decirme? ¿O nadie ha ido a la clase? Bueno, supongo entonces que no hay práctica, no hay nada, entonces no voy a poder ayudarles. Muy bien, entonces empezaremos. Voy a presentar mi pantalla con un documento PDF para hacer un poco de recuerdo a lo que es la parte teórica y así entrar a la parte práctica, ¿no? Creo que ya se está compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo ahora mismo un documento PDF. Me estoy situando en lo que es el enfoque de arriba hacia abajo, ¿no? El enfoque de arriba hacia abajo nos decía más que todo que vamos a analizar aquellos puntos de la organización o del ente que va a ser auditado que son más relevantes, que son puntos críticos, tienen su impacto, por así decirlo, dentro de la empresa es alto, ¿no? Un momentito, por favor.
Ahora sí. Entonces, bajo el concepto o bajo el enfoque de arriba hacia abajo, también les comentaba que muchos dentro del equipo de auditoría, en este caso el más experimentado o el encargado de auditoría, el encargado de todo el trabajo, por la experiencia que tiene, por el conocimiento que tiene en todos sus años de experiencia y demás, va a ser la persona que decida qué método se va a utilizar, qué metodología, qué técnica de auditoría y así también a cuánto va a ascender, por así decirlo, lo que es la muestra, la revisión del trabajo de auditoría, porque no siempre se va a revisar el 100% por el mismo hecho de que puede ser incontables transacciones, como lo teníamos en la parte teórica, que utilizaban esa palabra, ¿no? Entonces, bajo este enfoque y el criterio del auditor más experimentado, tengo acá un documento Excel. Si es que necesitan que lo amplíe más, me avisan, colegas, por favor, ¿sí? Entonces, este es un papel de trabajo diseñado en Excel, en el cual, obviamente, como cualquier papel de trabajo, tiene un nombre y un apellido, ¿no? También tiene un objetivo, tiene un trabajo a realizarse o el trabajo que se ha realizado, quién lo prepara, ¿no? Y el corte. Sin embargo, haciendo énfasis en lo que les decía respecto a lo que es la muestra, cuánto se va a revisar, cuánto no se va a revisar, qué importes son más significativos que otros, etcétera, etcétera. En este balance general, como pueden ver acá en el lado izquierdo, tenemos todo lo que es el activo, tenemos el rubro de disponibilidades, inversiones, cartera, porque esto era una auditoría a un banco, ¿no? Entonces, acá tenemos cuentas que ya conocemos, ¿no? Pero si se dan cuenta, dentro de disponibilidades puede estar lo que es ya caja chica, banco, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que nos importa ahora mismo es ver el análisis comparativo de fecha a fecha. O en este caso, perdón, de año al otro año. Entonces, como cualquier trabajo de auditoría, se hace un análisis comparativo del año pasado y del año en el que se está realizando la auditoría. Acá he decidido por colocarle como nombre a la columna estados financieros año actual y a su derecha, o perdón, sí, a su lado derecho, más allá, estados financieros año anterior. Entonces, bajo estas columnas tenemos obviamente ya todo lo que es los importes, tanto en la familia del activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Tenemos el total patrimonio, total pasivo y total activo. Entonces, en esto lo que se revisa o cómo se realizaría el análisis para saber qué voy a revisar, a qué cuentas voy a darle prioridad, se hace esta comparativa, ¿no? Bajo fórmula, como pueden ver acá, bajo la fórmula de la casilla, que sería en todo caso del año actual el importe de la familia de disponibilidades, dividido por el total de activo, que sumaría todo esto, obviamente. Esto en miles de millones de bolivianos, cabe recalcar. Entonces, bajo la fórmula de que pueden ver acá, es una simple división, obtenemos porcentualmente que la familia de disponibilidades refleja el 13% del total de los activos. Y así sucesivamente hacemos de cada uno de ellos, porque sumados, por así decirlo, nos tendría que dar el 100%, ¿no? Entonces, hacemos bajo la fórmula todo lo que es el año actual y hacemos todo lo que es el año anterior. En el año actual tenemos el disponibilidades es el 13% del total del activo representa, y que del año anterior era un 11%. En pocas palabras, hay una variación, hay una diferencia. Y que esta diferencia obviamente es de incremento. Porque en el año anterior era un 11% y ahora es un 13%. Y así sucesivamente de cada cuenta. En lo que es inversiones temporarias, tenemos un caso contrario. El año pasado era 15% y ahora es un 12%.
Y así sucesivamente hacemos de todas las cuentas. Al final, tanto en el pasivo, en el patrimonio y demás, como pueden ver, está subrayado con amarillo todas aquellas cuentas que tienen un porcentaje, o bueno, los porcentajes más altos, ¿no? Ahora, una vez resaltado todos los importes altos, por ejemplo, en la familia de los pasivos, tenemos desde el 0%, el 1%, el 2%, el 5% y el 88%. En la familia del patrimonio igual, el 0, el 17, el 19 y el 65. Y en toda la familia del activo igual. Entonces, ahora vamos a ver lo que es cuando dicen que la experiencia del auditor es quien decide cuánto porcentaje en cuanto a la muestra se va a revisar. Una auditoría perfecta revisaría toda la familia del activo, toda la familia del pasivo y toda la familia del patrimonio. Y esto diríamos que abarca el 100% de un examen, un análisis de auditoría. Sin embargo, aún así, revisando el 100%, la opinión del auditor va a ser razonable. Que razonablemente los estados, o en este caso el balance general, ha sido preparado razonablemente. No tenemos la exactitud al 100% de decir que este está bien elaborado, ¿no? Y esto se va a cumplir aún más bajo lo que les voy a decir a continuación. En el caso del patrimonio, tenemos 4 cuentas, nada más. Ahora yo les pregunto, ¿qué cuentas ustedes revisarían para que estén como auditores, como profesionales, por así decirlo, tranquilos en que su opinión esté reflejada correctamente? Porque no solo tenemos que revisar el 100% o el mayor porcentaje, sino tenemos que ser estratégicos al momento de hacer la revisión. Porque ustedes recordarán que un trabajo de auditoría no suele durar mucho tiempo, ¿no? A veces solo son días, 2 semanas, 3 semanas, máximo un mes, pero obviamente a mayor tiempo es porque existe mayor cantidad de documentos a revisarse. Entonces, en la familia del patrimonio, si solo revisamos lo que es capital social y todo lo que está conformado y etcétera, etcétera, abarcaríamos un 65%. Y ustedes me dirán, no, 65 es muy poco, deberíamos revisar más, ¿no? Bueno, el siguiente que valdría la pena revisar sería reservas, con un 19%, ¿no? Y ustedes me dirán que la sumatoria del 65% más el 19% me da un 84%, y tal vez miran, sí, ahora sí es un porcentaje significativo, y puede entrar así, no es necesario revisar resultados del ejercicio. U otros me dirán, ¿sabes qué? Son pocas cuentas, revisaremos todo, o al menos estas 3. Pero si nos vamos al pasivo, ¿qué pasa? Tenemos más cuentas. Pero si se dan cuenta, con revisar la familia de obligaciones con el público ya abarca un 88%. Ya no es necesario revisar todas las otras cuentas. ¿Por qué? Porque significativamente son bajos, ¿no? Por ejemplo, el 1% son 275 millones. Pero no se compara con los 17 billones. Por eso apenas refleja el 1% este monto. Entonces no valdría la pena revisar, ¿verdad? Todito esto. Puedo revisar tal vez el 88 y el 5% más, para sumar más de 90. Y este 1% creo que ya no es necesario revisar. Basta con estos dos, o incluso con solo el primero. Pero ¿quién define? El auditor que tenga más experiencia en el equipo de auditoría. Y lo mismo en la familia de los activos, que ahora al tener más cuentas, obviamente, podemos revisar las primeras 3, tal vez añadimos este más, ya el 3% por si acaso, ¿no? Y ahora, hay otros que cumpliendo el enfoque de arriba hacia abajo, atacando los puntos más críticos dentro de una empresa, yo les pregunto, dentro de un banco, ¿cuál sería la cuenta más importante a ser analizada? Y justamente es el porcentaje que tiene más alto.
En un banco, lo más importante son las carteras vigentes. Es decir, los préstamos que realiza el banco a las personas. Eso es su punto más fuerte que tiene un banco. Los demás, como verán, son porcentajes más bajos, incluso no representan ni el 1%, ¿no? Entonces, un auditor dirá, en un banco, aplicando el enfoque de arriba hacia abajo, solo vamos a revisar cartera vigente. No me importa que su porcentaje sea bajo, pero es muy importante dentro de una empresa, ¿no? Y otro dirá por experiencia propia, no, ¿sabes qué? Inversiones temporarias también es importante. Vamos a revisar las dos. Listo. No vamos a revisar más. Cumpliendo el enfoque que teníamos en teoría, de arriba hacia abajo. Y aparte del conocimiento del negocio, que al conocer el negocio, el criterio profesional del auditor con más experiencia, el más experimentado, va a decidir qué método vamos a aplicar, qué cuentas vamos a revisar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una muestra de cómo ellos podrían hacer sus análisis para determinar qué cuentas valdrían la pena revisar y qué cuentas no valen la pena revisar. Y a continuación, otros auditores pueden trabajar con este cuadro que tiene como inicial preguntas, ¿no? Si es cuantitativamente material o no es material. Y si es cualitativamente material, porque cuantitativo y cualitativo no son cosas similares, ¿no? Y así sucesivamente cada auditor puede colocarse algunos lineamientos o condicionantes al momento de realizar una auditoría. Pero ¿quién prepara este papel de trabajo? El auditor con más experiencia. Y este mismo análisis que tenemos, que es el análisis comparativo, se utiliza como manera estándar, que es que justamente lo veíamos en la teoría, que en el enfoque que era, teníamos un enfoque que era a medida, no lo encuentro por acá, pero decía ese subtítulo que era enfoque a medida del negocio, acá está, que va a salir fuera de lo estándar. Se va a moldar, se va a adecuar al rubro y a la naturaleza del negocio, ¿no? Auditoría a medida. Entonces, este papel de trabajo de análisis comparativo se puede realizar a todas las empresas que tú quieras, a cualquiera, a todos se podría aplicar. Y así veríamos de todos cuánto porcentaje es mayor de un año a otro, cuál es más significativo que otro. Y este análisis se puede aplicar a toditos, ¿no? Entonces, este modelo no aplicaría tal vez para el enfoque a medida. Ahora, una vez mostrándoles cómo se cumple en la práctica el modelo enfoque de arriba hacia abajo y por la experiencia del auditor y todos los cálculos que se realizan, etcétera, etcétera, quiero mostrarles un siguiente cálculo que es la determinación de la materialidad. Ahora sí. En un análisis así pequeño, sencillo, se puede determinar el porcentaje de materialidad. Analizando ¿qué? 4 puntos importantes. La utilidad antes del impuesto, total activos, total ingresos y el patrimonio neto. Simplemente con el mismo análisis de año a año, cuánto es la variación y cuánto expresa en porcentaje este monto. No nos vamos a ir al mínimo, que es el 1%, ni nos vamos a ir al máximo del 3%. Vamos a ver un punto medio del 2%. ¿Y cuál tiene el punto 2? Total activos. Entonces, vamos a decir que este importe de 473 millones de bolivianos va a ser nuestro importe que va a significar que es material, significativo. Que por debajo de este no podemos revisar. Y por encima de este, bueno, no estaría mal,
pero lo ideal sería que sea por lo menos cerca a este monto. Este suele ser otro análisis que tienen los auditores para determinar este importe. Otro modelo. Si bien muchos no se basan en la simple experiencia, prefieren aplicar ciertos cálculos aritméticos como este para determinar cuánto va a ascender la materialidad. Y así también otros manejan lo que es porcentajes. ¿Para determinar qué? Para determinar límites en diferencias de auditoría. Para identificar materialidad de desempeño. Un momentito, por favor, aceptaré sus colegas. Y para determinar la materialidad global seleccionada. Y bajo estos importes ya tenemos índices y limitaciones, no limitaciones, índices, para revisar. Para poder que el trabajo de auditoría empiece. Y no decir ese rato, ¿cuánto voy a revisar? ¿Hasta cuánto voy a revisar? No. Acá, antes de realizar todo el trabajo, primero el entendimiento del negocio, conocimiento, a qué se dedica, su organigrama, etcétera, etcétera. Paso al siguiente paso, que es automáticamente sacar la materialidad. Para sacar de este una muestra a continuación. Bajo estos índices ya puedo sacar una muestra. Y otros auditores no van a hacer esto. No van a hacer por nada del mundo. Lo único que van a hacer es irse a este papel de trabajo, al análisis horizontal y vertical que algunos llaman. Voy a acercarlo un poco más. Donde de la misma forma sacan del año actual un porcentaje, año anterior un porcentaje, variación, cuánto asciende, ya, es significativo, no es significativo, voy a revisar solo esas cuentas, listo. Entonces, una vez abarcado en la parte práctica lo que es los tipos de enfoque, voy a pasar a lo que son las aseveraciones o las afirmaciones, perdón. En un papel de trabajo estas afirmaciones se verían más o menos así. Una vez de haber identificado las cuentas a ser revisadas y demás, en un papel de trabajo donde no existe estándar para prepararlo, sino se prepara tal cual uno decida, que se va a ver de manera clara lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en este papel de trabajo he decidido por colocar el nombre de las cuentas que se están revisando, la referencia y los papeles de trabajo a los que precedente, a los años, qué años se está analizando, haciendo la comparativa, los riesgos de error material y a continuación existen las aseveraciones. Entonces, en mi caso, vamos a hacer análisis de los bienes de uso. Ya todos sabemos que son bienes de uso. Entonces, el riesgo de error material, ¿qué puede salir mal? Se dice que el banco ha realizado una transacción para comprar un nuevo edificio por tantos millones de bolivianos. Ok. Y se anticipa que el proceso administrativo legal se completará antes de fin de año. Perfecto. Si la transacción no se completa hasta el fin de año, existe el riesgo de que se sobrevalúen los bienes de uso si el banco incluye incorrectamente el edificio a final de año. Entonces, ¿existe un riesgo? Existe un riesgo. Sin embargo, existen también al mismo tiempo aseveraciones. Y estas 7 aseveraciones que están ahora mismo resaltadas, o bueno, las voy a pintar de otro color, de verde, son las que tenemos que tener en cuenta y son que en la parte teórica hemos tocado: veracidad, integridad, valuación, exposición, pero no son las únicas. Aparte de esas tenemos existencia, tenemos derechos, obligaciones, tenemos corte y tenemos revelaciones. Es cierto que una cuenta tal vez no llegue a cumplir todas, pero sí puede cumplir varias. Por ejemplo, el bienes de uso va a afectar la integridad de mis estados financieros si a fin de año esa construcción no ha sido terminada. Existencia. Si mis bienes de uso figuro que ya posee un edificio y este no se concluye de más, la existencia de este bienes de uso ¿es sospechoso? No, no es sospechoso, simplemente no existe o todavía no está listo para su uso. Pero yo ya lo estoy figurando en el balance general, que tengo un edificio, pero no saben que no funciona, que aún falta terminarlo. Entonces, ¿qué más afecta? Derechos y obligaciones.
Si el proceso administrativo legal del edificio no se termina hasta fin de año, este edificio puede no ser mío, por lo tanto no tengo derechos sobre el mismo y las obligaciones que ya he ido previniendo o haciendo una cuenta para los gastos administrativos y demás, puede no existirse porque este tal vez no es mío hasta el día de hoy. Entonces, estas aseveraciones o afirmaciones que componen los estados contables se decía que son parte importante, muy importante, al momento de estar realizando la revisión de auditoría, y así también el auditor debería realizar sus propias afirmaciones, aseveraciones. Por un lado, la empresa puede otorgarle estas aseveraciones, afirmaciones, y por otro lado puede no hacerlo por alguna X, Y, Z razón, ¿verdad? Entonces, como teníamos el ejemplo de integridad, lo mismo ocurre acá. Y así sucesivamente con diferentes cuentas, obligaciones con el público, estado de resultados, etcétera, etcétera, puede existir estas aseveraciones. Yo prefería hacerlo con los bienes de uso, que es lo que generalmente muchos conocemos, que son los bienes de uso, ¿no? Edificios, puede ser todo lo que posee la empresa, tangible, obviamente, ¿no? Que sea tangible. Entonces, en un papel de trabajo, las aseveraciones se verían más o menos así. Dentro de un papel de trabajo, donde tú clasifiques al mismo tiempo que este riesgo, ¿en qué aseveración puede estar aplicándose? Porque tienen que recordar que en un trabajo de auditoría puede que el personal, los que trabajen en el lugar, puedan no saber o puedan no decirles que este edificio está concluido. Ustedes tienen que hacer su análisis. Para empezar, si existe. O si falta pagar, pero ya están figurando como si lo hubieran comprado. O que ya tienen derecho sobre el mismo, pero ni siquiera ha terminado de construirse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son estas 7 aseveraciones las que manejamos en un trabajo de auditoría. Cualquier tipo de auditoría, manejamos las mismas aseveraciones. ¿Ok? Entonces, en un papel de trabajo en la parte práctica, lo que es afirmaciones que componen los estados contables o los estados financieros, se ve reflejado de esta forma. Y al mismo tiempo, puede cumplir o no cumplir esta aseveración, esta afirmación. ¿Ok? Hasta el momento, ¿existe alguna duda, consulta que tengan acerca del papel de trabajo, aseveraciones, lo que es la muestra, etcétera, etcétera? Entonces, ¿tienen alguna consulta, duda acerca de lo que es los papeles de trabajo, en la parte práctica, las aseveraciones? ¿No? Lo mío, lo que les estoy mostrando obviamente es un ejemplo, ¿no? De cómo podría estar parado dentro de un papel de trabajo. Más no existe un manual, un libro donde diga que así debe estar preparado un papel de trabajo. No existe un modelo. Cada uno prepara su papel de trabajo de la mejor forma posible en que se refleje qué estoy realizando con el trabajo de auditoría. ¿Alguien tuviese alguna pregunta, consulta al respecto? ¿Nadie? Muy bien, al no existir dudas, entonces voy a continuar con lo que es la parte teórica, donde lo hemos dejado, y que serían los objetivos de auditoría. Entonces, vamos leyendo lo que es un poco los objetivos de auditoría. Se dice que los objetivos de auditoría están expresados en términos de obtener suficiente satisfacción con respecto a la validez de las afirmaciones. En este aspecto, radica otra sutil diferencia entre el presente nuevo enfoque de auditoría y los anteriores.
Antes se especificaba que el objetivo de auditoría era la afirmación propia dicha. Ahora se establece que el objetivo es obtener validez sobre las afirmaciones que contienen los estados contables. Esto se relaciona directamente con el hecho de que los estados contables son propiedad del ente auditado y consecuentemente las afirmaciones que ellos implican pertenecen a su dirección, siendo tarea del auditor probarlos mediante sus procedimientos. En pocas palabras, no se van a confiar en lo que diga la empresa. Tienen que hacer su correspondiente análisis de sus aseveraciones para ver cuáles cumpliría o cuáles no cumpliría, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Si esta información no me la dan, yo tengo que crear, ¿no? Integridad. ¿Será que tiene que ver con integridad? ¿Qué es integridad? ¿Qué es existencia? ¿Qué es exactitud? ¿Qué es la evaluación? ¿No? Muchos dirán que aparte de estos tres también debería estar la evaluación, si está correctamente. O dirá, qué sé yo, si la exactitud del monto en el importe que están reflejando. Puede ser. Cada uno tiene su propio análisis, ¿verdad? Pero así cuando se anote, también tiene que revisar cada uno de ellos. ¿Cómo puedo verificar la existencia? Bueno, entonces me apersono al lugar, saco una foto y adjunto mis papeles de trabajo. ¿Existe? Sí, sí existe, pero aún no está finalizado. No sé, esto va a terminar al año, qué sé yo, ¿no? La integridad. Si el importe seleccionado o el importe que indican es exactamente el mismo que dice ser por el vendedor, ¿no? O los derechos y obligaciones. Si la documentación, todo el proceso administrativo de cambio de propiedad, de nombre, etcétera, etcétera, va a cubrir todo el importe que estoy mencionando. Tal vez digo que me va a costar 5,000. Y los derechos y obligaciones sobre este departamento ya está anotado, pero si ni siquiera es mío. Pero ya está 5,000. O el corte, algunos dirán, si hasta fin de año o no, se cumplirá, no se cumplirá, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Entonces, el grado de satisfacción que será necesario obtener mediante las evidencias de auditoría para darle validez a las afirmaciones dependerá de cada situación en particular, claro está, y en definitiva del criterio del profesional interviniente. Y en pocas palabras, ¿qué es el criterio del profesional? Experiencia, conocimiento y del más alto grado que tengamos en el equipo de auditoría. Pasamos al siguiente punto, evaluación del riesgo de auditoría. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Se dice que la auditoría de los estados contables implica, entre otras cosas, considerar que en los mismos puede existir errores u irregularidades significativos que no fueron detectados por los sistemas de control del ente auditado. El análisis, evaluación y consideración de los riesgos significativos es una de las características esenciales de este enfoque y constituye un desafío para la capacidad y criterio del auditor. En pocas palabras, se dice que algunos controles que tiene el ente, sistemas de control en este caso, aquellos que hacen el seguimiento, que hacen el control correspondiente de que las cosas están marchando correctamente, ¿no? Puedan no funcionar al 100%. En otras palabras, que alguna documentación, alguna transacción sea irregular, ¿no? Y al mismo tiempo, si este es significativo, va a depender de la capacidad y criterio del auditor poder establecer un método, una metodología, una técnica de auditoría para poder hallar estos errores, estos posibles errores o irregularidades, ¿no? Porque no existe control perfecto en ningún lugar. Entonces todo depende del auditor, que el riesgo de auditoría no ascienda a porcentajes tan altos. Porque ustedes recordarán que en la materia de gabinete de auditoría financiera o entidades, se dice que existe un porcentaje de riesgo de auditoría que no debería ser muy alto
y es el cual se permite que el auditor pueda equivocarse, pueda no encontrar o hallar el error o la irregularidad, ¿no? Pero todo depende de la capacidad y el criterio del auditor. También se dice que los planes de auditoría deberían enfatizar las áreas de mayor riesgo, ¿no? Y que al mismo tiempo que hagamos este énfasis en las áreas potenciales, va a ser a fin de distribuir los esfuerzos en la forma más eficiente. Es decir, vamos a hacer trabajo inteligente. Que al mismo tiempo de revisar una cuenta, podemos aplicar un método que revise dos cuentas al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hacer por eso algo inteligente, algo eficiente. Y también se dice que la evaluación del riesgo también se efectúa de arriba hacia abajo. También se aplica. Se analizan los riesgos que surgen de la naturaleza del negocio. Ok, riesgos de la naturaleza del negocio o actividad del ente auditado. Del contexto que lo rodea. De los bienes o servicios producidos, vendidos, prestados, de la situación de sus clientes, etc. Se determinan las fuentes de información, las transacciones y otras áreas de interés de auditoría que tengan mayor o menor potencial de contener errores o irregularidades, pero sobre todo que sean significativas. Para cada componente se identificarán y evaluarán los riesgos específicos asociados, deteniéndose cuando un análisis más detallado no resultaría en una auditoría más efectiva. Esto es cuando lo que finalmente se obtuvo como evidencia de auditoría, ¿no? Al final, que este no afectaría la opinión sobre los estados contables. Entonces, en otras palabras, también vamos a aplicar el enfoque de arriba hacia abajo y vamos a ser inteligentes y efectivos. Que no vamos a hacer trabajo, como dicen, insulso, ¿no? Vamos a aplicar métodos que pueden revisar no solo una cuenta, dos o hasta tres cuentas al mismo tiempo. Y no estar revisando una y otra vez la misma documentación hasta que, finalizado el trabajo, lo único que hemos hecho es que todo nuestro personal de auditoría o todos los que están formando el equipo de auditoría hagan un trabajo insulso. Porque el tiempo no es muy largo, como les recuerdo. Tienen que ser breves, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente punto. ¿Qué dice? Determinación de controles clave. Se dice que es verificar la totalidad de las operaciones. Ok, la totalidad. Los activos y los pasivos de un ente no es posible al realizar una auditoría, ya que ello implicaría desarrollar un examen muy poco eficiente, donde el criterio profesional se limitaría exclusivamente a verificar si la totalidad de estas operaciones fueron valuadas y expuestas de acuerdo con normas legales y contables. Entonces, en otras palabras, es lo que yo les decía. Haciendo un análisis de lo que es el balance general, muchos podrían decir que voy a revisar todo el activo, todo el pasivo, todo el patrimonio. Pero en la teoría, ¿qué nos dice? Que no es posible al realizar una auditoría revisar los activos, todos los activos y todos los pasivos. Porque esto va a implicar en desarrollar un examen muy poco eficiente. ¿Y por qué eficiente si estoy revisando el 100%? Porque me estás revisando cuentas que no son significativas, que no llegan ni al 1%. Entonces, en pocas palabras, estás haciendo un trabajo insulso. No es inteligente el trabajo que estás haciendo. Entonces, si realizamos el examen total, el 100% por así decirlo, obviamente el criterio profesional se va a limitar, porque el criterio profesional hace referencia a la experiencia, al conocimiento del entendimiento del negocio. Porque si yo conociera el negocio, diría que cartera es lo más importante, sin hacer este análisis. Es un banco. Ah, ya, perfecto. Un banco sí o sí cartera. Seguramente es el porcentaje más alto en cualquier banco. Pero si no hacemos eso y revisamos el 100%,
no estamos tomando ni en cuenta su experiencia ni su conocimiento, ¿no? A eso quiere decir, no le estamos haciendo caso en pocas palabras. También nos dice que una auditoría conduce al profesional a una conclusión mediante pruebas que no abarcan la verificación de todas las transacciones. Ojo, que no abarcan la verificación de todas las transacciones. Es decir, que no voy a abarcar, no voy a revisar el 100% de todas las transacciones que esté realizando el banco, sino voy a revisar un porcentaje que abarque el 80, el 75, el 85%, ¿no? No voy a alcanzar al 100%, es mucho, por así decirlo, ¿no? Y esto, si hablamos de transacciones, más o menos estaríamos viendo en otro tipo de negocio, en otro tipo de rubro, los famosos libros de compras y ventas. Que esas son transacciones, ¿no? Salidas, entradas, que compro, que gasto, que vendo, etcétera, etcétera. Muchos libros de compras y ventas son más de 400 facturas al mes, 600, 800. Pero no voy a revisar las 800. Imagínense revisar 800 facturas. Que estén respaldadas. Que exista el documento original. Que dé cumplimiento a el número de NIT que se cumpla. Que se cumpla la razón social. Que se cumpla si está dentro de la fecha límite de plazo. Que se cumpla la dirección donde estoy emitiendo, etcétera, etcétera. 800 facturas, revisar. Puede ser un trabajo insulso. Cuando de las 800, tal vez, si todas las 800 me suman 1.000.000, existe una factura por 500.000. Entonces reviso simplemente la factura por 500.000 y ya abarqué el 50%. Y así iré sumando hasta llegar por lo menos a, qué sé yo, al 60, 75%, 80%, 85%, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es por este motivo que al no revisar el 100% se habla de la razonabilidad y no de su certeza y exactitud. Obviamente, porque no estoy revisando el 100%. Y de revisar el 100% existe un riesgo de auditoría que puede que el auditor no lo haya detectado, no lo haya encontrado. Así sea una transacción mínima, diminuta, chiquita, insignificante, que no esté respaldada o esté mal anotada por el typeo, etcétera, etcétera, ya no cumple el 100%. Así sea por un importe, por un boliviano, por 2 bolivianos, no cumpliría el 100%, porque ese trabajo no está perfecto. Es por eso que no podemos dar una opinión de certeza o exactitud. Siempre va a ser que está razonablemente elaborado, o preparado, o presentado. De esta forma, es probable que la empresa disponga de sistemas o procedimientos que suministran información tanto para tomar decisiones que hacen a su conducción como para confeccionar los estados contables. Es cierto que muchas empresas manejan algunos softwares en el que les brinda información constante, pero esta información del día a día simplemente sirven para tomar decisiones en el momento o a la semana, qué sé yo. Que cada tanto necesitará el directorio saber la situación financiera, contable de la empresa para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, esta información contable podrá ser verificada dándole validez a los sistemas que la originan, ya que si evaluados los mismos se determina que la información es adecuada y confiable, simplemente verificando que dichos sistemas funcionan de acuerdo con lo previsto. Se supondrá, lógicamente, que la información se emite en forma satisfactoria. En pocas palabras, no voy a revisar ninguna documentación antes. No voy a revisar nada, no voy a hacer la muestra de nada. Me voy a ahorrar el trabajo y primero voy a verificar si estos sistemas, estos softwares que tiene la empresa, funcionan de manera correcta, haciendo unos ejercicios y unos cálculos, obviamente, con fines de evaluación. Si este software me cumple
me brinda información correcta según mis cálculos propios que puedo hacer y aparte del sistema, voy a suponer que toda la información que brinda este sistema es confiable. Y así me voy a ahorrar muchísimo trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos sistemas incluyen entre sus rutinas controles con diferentes jerarquías. Se seleccionarán para probar los sistemas, aquellos controles que ofrecen mayor satisfacción de auditoría. Estos suelen ser controles de mayor jerarquía, obviamente, desde el punto de vista de auditoría, y que se denominan controles clave. Esto hace más que todo referencia, con jerarquías, a que un sistema, un software dentro de una empresa, como habrán visto tal vez en varios ejemplos o en varios lugares, que tiene limitaciones al alcance por el personal que trabaja allí adentro, ¿no? Por ejemplo, si una empresa maneja un mismo sistema, un mismo software, el cajero tendrá alcance hasta cierto punto. El gerente tendrá igual mayor información que el cajero para ver, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? Y el directorio tendrá otro nivel de jerarquía dentro del sistema de software para revisar qué el gerente ha hecho, qué no ha hecho, ha revisado, ha entrado al sistema, al software a hacer su revisión constante, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se denomina con las jerarquías, que cada departamento dentro de una empresa tendría una limitación en la utilización de este software. Y es por eso que el auditor va a irse a los controles de mayor jerarquía, obviamente para fines de auditoría, porque no necesitamos ver qué hace el cajero. Necesitamos ver desde arriba hacia abajo, ¿no? Aplicar el enfoque de arriba hacia abajo, en pocas palabras. Entonces, confiar en estos controles clave conduce a una mayor efectividad y eficiencia, debido a que se descartan procedimientos que, si bien aseguran veracidad en la información emitida, lo hacen parcialmente sin tener quizás trascendencia en el objetivo principal de dicha información. De esta forma, por ejemplo, el control que se efectúa antes del pago de una factura de un proveedor, comparando la orden de compra, la remisión, el aviso de ingreso a planta, el informe de control de calidad, la factura y el orden de pago. Seguramente es de mayor relevancia que el control que puede efectuar un empleado sobre la sumatoria de dicha factura, constituyendo la rutina así descrita un control clave. En pocas palabras, aquí nos da un ejemplo de todo un proceso o de la logística que conlleva dentro de una empresa al momento de efectuar pago de una factura de un proveedor, ¿no? Primer paso, comparando la orden de compra, la revisión, el aviso de ingreso a planta, el informe de control de calidad, la factura, el orden de pago. Muchos pasos, seguramente, ¿no? Muchos más, puede ser incluso. Pero un sistema, un control clave, puede abarcar o minimizar todo esto. Y así se ahorra, digamos, el trabajo y puede ser, o bueno, no puede ser. Es un trabajo eficiente por parte del auditor que está realizando la comparativa de los documentos, si es lo mismo, no es lo mismo, es el mismo importe, no es el mismo importe, etcétera, etcétera, ¿no? Alcanzar el objetivo global de auditoría en forma eficiente significará identificar los puntos fuertes de los sistemas de información y analizar si resulta eficiente confiar en dichos controles para obtener satisfacción de auditoría. Entonces, en pocas palabras, es lo mismo. Analizar si este sistema de información resulta confiable, en pocas palabras, ¿no? Para poder obtener satisfacción en el trabajo de auditoría. Entonces, este presente enfoque se concentra en los controles clave más que en los sistemas de control en su conjunto. Es aquí donde nuevamente se ha avanzado respecto de los enfoques anteriores de auditoría, ya que en las pruebas de cumplimiento que se efectuarán, esto es, por ejemplo, revisar cierta cantidad de compras del periodo siguiendo la rutina del sistema de compras. Se desechará la verificación de todos aquellos controles que no se consideren dentro de este grupo.
En pocas palabras, hacer un trabajo más inteligente, más eficiente, ¿no? Y ya para ya ir terminando, el punto número 10 nos habla de la determinación de procedimientos de auditoría. Con el mismo sentido, con el mismo enfoque que tenemos de un enfoque de auditoría a medida. ¿Y a medida qué es? Salir de lo estándar, salir de lo común, por así decirlo, de aquello que podemos aplicar a todas las empresas para realizar una auditoría. Se dice que los procedimientos para efectuar el examen son únicos o deberían ser únicos para cada ente en particular. Y estos se traducen en programas detallados de trabajo, también a medida. Antes se realizaban exámenes a partir de programas estándar, que es lo que hacíamos para todos, que se trataban de adaptar a las características específicas de las empresas auditadas. En la actualidad, y teniendo en cuenta que muchos procedimientos consisten en pruebas de cumplimiento de controles clave específicos de cada uno de los sistemas y pruebas analíticas que relacionan diversos elementos particulares de la información que suministran dichos sistemas y de los estados contables individuales de la organización. Difícilmente se pueden prever programas de trabajo desarrollados en forma estándar. Esta característica asegura considerar con mayor énfasis en las particularidades del negocio y sus efectos en los procedimientos de auditoría. En otras palabras, adecuarme a mi ente que va a ser auditado y en base al trabajo estándar que hacemos en todas las auditorías, darle un toque, un valor agregado para que sea adecuado y solo para esta empresa. Un ejemplo puede ser que en un negocio que se dedique a una empresa comercial que conocemos, cualquiera, que vende y compra productos, ¿no? Ya sea que trae del extranjero o no. Al momento de realizar una auditoría podemos aplicar el mismo estándar a todos los tipos de negocio que se dedican a lo mismo. ¿Y cuál puede ser mi valor agregado? Que a diferencia de los demás, ¿no? Puede ser que mi factura, que al momento de entregar mi factura y demás, que hacen todos, realizo algo más, ¿no? En este caso, puede ser no una factura manual, puede ser una computarizada, que al mismo tiempo de emitir, automáticamente ya lo estoy llevando a mi sistema. Y también automáticamente ya se ha registrado contablemente. Y solo falta cerrar contra banco o efectivo, depende cómo me estará pagando. Pero ese momento ya lo está llevando al sistema. Entonces, si el negocio tiene esa propiedad, por así decirlo, esa característica de que al mismo tiempo de emitir una computarizada está enviándolo directamente al sistema para su contabilización, al momento de realizar una auditoría, puede que muchos digan, no, ¿sabes qué? Voy a crear en mi papel de trabajo una columna que diga si efectivamente coincide los importes de la factura en físico y tu sistema de control. ¿Cumple, no cumple? Si cumple, o no aplica, o no corresponde. Y si existe una observación, creo otra columna de observaciones. Y así sucesivamente, el auditor es quien prepara el papel de trabajo de la mejor forma posible, adecuándome más al negocio, dependiendo de las características que tenga. Muchas empresas tienen a quien elabora un cheque, quien revisa el cheque y quien firma para que el cheque pueda ser cobrado. Pasa por 3 instancias. Entonces, al momento de realizar una auditoría, me creo un cuadro con columnas que diga: ¿se elaboró correctamente el cheque? Sí, no, listo. Supervisión, ¿quién ha supervisado el trabajo? ¿Supervisó? Sí, no y quién, listo. Y el último, ¿quién realiza la firma del cheque? ¿Quién está dando su consentimiento? Seguramente otro de mayor jerarquía, sí, no y quién, listo. Me estoy adecuando a esa empresa, a sus características que tiene la empresa, a cómo maneja la logística, la salida, las entradas, el movimiento del dinero, etcétera, etcétera. Ese es el valor agregado que se podría dar en un momento de aplicar un enfoque de auditoría a medida. Y eso es lo que nos diferencia entre auditores, que trabajamos de manera más eficiente y no hacemos lo mismo para todas las empresas, ¿no?
Entonces, ya finalizando, se dice, las principales acciones llevadas a cabo en la auditoría tributaria desde el punto de vista externo. Entonces, en la siguiente tabla se expone con mayor detalle las fases y las principales actuaciones llevadas a cabo por el auditor fiscal privado en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, como primera fase, como primer paso, la determinación de las afirmaciones. Y este se va a dividir en dos fases. La primera fase, que tiene por nombre contactos preliminares. ¿Y qué son estos contactos preliminares o qué abarca? Es el estudio previo del control interno de la entidad, la comprensión del sistema administrativo y contable, presentación de propuestas de colaboración profesional o presupuesto. Listo. Más o menos lo que hace es estudiarlo, comprenderlo, analizarlo, toda la información, todo lo que corresponde de acuerdo a esta primera fase de contactos preliminares. Como segunda fase, la formalización del contrato de auditoría y de la carta. Fijación de los honorarios, delimitación del alcance de la auditoría, establecimiento del grado de colaboración, determinación de los plazos de ejecución del trabajo, etcétera, etcétera. Una vez finalizado, pasamos a una tercera fase, que está denominada como obtención de documentación de la evidencia, planificación del trabajo y desarrollo del programa de auditoría. Entonces, en la planificación del trabajo, como ya sabemos, es el análisis del sistema de control, indagaciones que le hacemos a las personas que trabajan, declaraciones fiscales, libros de registro, los diarios mayores, revisión analítica preliminar, evaluación del riesgo total de auditoría, determinación de la importancia relativa, confección del programa de auditoría, y es más o menos este papel de trabajo que les mostraba acá. ¿No? Vamos a identificar como primer paso el entendimiento de la empresa. Y aquí ellos, como primer paso, prefieren colocar de por medio la carta donde fije los honorarios, el tiempo de ejecución del trabajo, etcétera, etcétera. Y a continuación van a hacer lo primer paso, determinación de la materialidad, ¿no? Van a revisar, evaluar el riesgo total de auditoría, la determinación de la importancia relativa, etcétera, etcétera. Aquí van a indagar, van a evaluar todo. Y después, desarrollo del programa de auditoría, que es el último paso de la fase anterior. Aquí recién van a dar paso a los papeles de trabajo, que es la realización de pruebas de cumplimiento, pruebas de control, ejecución de pruebas sustantivas, utilización de sistemas, adaptación sistemática, documentación de la evidencia obtenida, obtención de conclusiones preliminares. Aquí harán las conciliaciones bancarias, globales, confirmación con terceros, etcétera, etcétera. Y si mal no recuerdo, este papel de trabajo de ejemplo que tengo, aquí está, propuesta de auditoría. Aquí están los honorarios, la planificación, cuánto voy a pedir por el trabajo, etcétera, etcétera. Está ordenado de una manera diferente, ¿sí? Aquí está el contrato de auditoría, las firmas correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí están las pruebas de control que decían, las pruebas sustantivas, de acuerdo a los diferentes departamentos que crea conveniente realizar, el riesgo, el tipo de control que se está aplicando, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, perdón, tenemos las confirmaciones, ¿no? Acá habla de, ¿dónde está? Acá, confirmaciones con terceros, asesores fiscales, que son pueden ser abogados, pueden ser algún asesor o otro que necesite la empresa, abogados, acreedores, deudores, etcétera, etcétera. ¿No? Y las las confirmaciones son cartas emitidas a los diferentes entes para confirmar ciertos datos, procesos legales, juicios, deudas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el cuarto paso utilizan todos estos dentro de la muestra que tiene este documento. Quinto, la supervisión. Control de calidad del trabajo por personas ajenas al equipo de auditoría, obviamente, ¿no? Se puede hacer un control, un seguimiento a las personas que trabajan dentro de la empresa y al mismo tiempo determinamos los puntos débiles, cuantificamos el riesgo,
¿no? Etcétera, etcétera. Obtención de la carta de manifestación de la dirección, revisión de hechos posteriores al cierre del ejercicio, porque no todos están dentro del periodo, por sobre todo los cheques, ¿no? El cobro de cheques y demás. Redacción de las cartas de recomendación, sugerencias, cierre de los puntos de revisión, entrega de carta de recomendación por parte del auditor, donde se identifican los puntos débiles, la proposición de ajustes contables, en el caso de que la empresa tenga que hacer para que esté en orden más que todo, comunicación del riesgo fiscal contraído y por último, entrega del informe de auditoría. ¿No? En esta entrega de carta de recomendaciones o incluso antes, se entrega un informe de auditoría en borrador, en el cual se discute con el ente auditado y muchos aceptarán, no aceptarán corregir, aceptarán realizar ajustes y es justamente en esta parte donde decía proposición de ajustes contables, ¿no? Entonces, en la séptima etapa discuten el informe de auditoría en borrador, donde el auditor le dice, se le recomienda que haga un ajuste contable porque estos importes no cuadran, no coinciden, la factura estaba mal typeado, el cheque no ha sido cobrado, ha sido devuelto, ha sido girado, etcétera, etcétera. Todo para que la integridad y la exposición de los estados contables se cumpla. Ya en el octavo se da el informe en limpio, por así decirlo, donde se emite la opinión profesional en caso de que en estas proposiciones de ajustes contables el ente auditado no acepte o no quiera realizar los cambios por X, Y, Z razones. Muy bien, se acepta y en la emisión de opinión profesional en el cual ya no se discute, se puede colocar con abstención de opinión, qué sé yo, diferentes tipos de opiniones de auditoría que tenemos, ¿no? Porque si no quiere cumplir o no quiere realizar los ajustes contables y vemos que estos cambios son significativos, son críticos, son relevantes, automáticamente se ve reflejado en la emisión de opinión del profesional, ¿no? Al mismo tiempo, reflejamos o documentamos la evidencia obtenida en caso de que nos soliciten y diga, bueno, ¿qué ha hecho todo este tiempo? Muéstrame sus papeles de trabajo. Y estos papeles de trabajo se dan de la mano cuando se discute el informe en borrador, ¿no? Porque al momento de discutir dice, ¿sabes qué? Esto, te recomiendo que lo ajustes por esto, por esto, por esto. Ah, ¿y quieres ver mi respaldo? Bueno, te muestro mi análisis que he hecho, mi respaldo, mis cálculos que he hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como terminaría en una forma, es una posible forma, obviamente, porque no hay un libro, no hay una guía donde te diga paso 1, haces esto, paso 2, haces esto, paso 3, haces esto. No existe. ¿Existen lineamientos, reglamentos? Sí. Pero no existe uno donde te diga, bueno, me haces esto, en este orden específico hasta terminar el trabajo de auditoría. No hay. Es por eso que mis papeles de trabajo, estos que preparé, están elaborados en una forma distinta, ¿no? Al que hemos hablado. Entonces, un papel de trabajo más o menos como acá tiene un índice, lo voy a acercar un poco más, ¿no? Tiene un índice donde se ve todos los trabajos que hacemos hasta el último, ¿no? Aquí están las pruebas sustantivas, las pruebas de control, informes, análisis, determinación de la materialidad, matriz de riesgos, respuestas de saldos, conciliaciones, revisión de cada cuenta que vea yo prudente revisar y no todas, ¿no? Y así sucesivamente, tengo todo. Entonces, como les repito, no existe un manual, un libro, donde diga cómo tienes que realizar paso a paso todo tu trabajo de auditoría. ¿Existen lineamientos? Sí. Pero al final, tú tienes que mostrar en un índice cómo y qué has hecho y por qué lo has hecho en ese orden, ¿no? Porque tampoco es que te vayas a revisar primero las cuentas y luego saques tu determinación de la materialidad, ¿no? No tiene sentido tampoco. Lo que hagas tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia y sobre todo que cualquier persona que no sea auditor o auditora pueda entender y pueda verse reflejado que en tus papeles de trabajo existe un trabajo bien hecho, pero sobre todo también explicativo,
Es decir, si tú aquí colocas, perdón, inciso A, inciso B, inciso C, una X, una B, un sí, un no, bueno, ¿qué significa todo esto? Al final existen marcas de auditoría que indican qué significa A, qué significa B, qué significa C, qué significa un check, qué significa una X, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que estar bien respaldado tu trabajo porque esto en cualquier momento te lo pueden pedir, te lo pueden exigir y tienes que mostrar, porque si no, ¿cómo ellos se van a verificar que has hecho, ¿no? No pueden confiarse simplemente en algo que no ven. Entonces, más o menos todo este proceso de auditoría, que ven acá, el estudio prueba de control y que va por fases, se vería reflejado en un papel de trabajo más o menos a este, que primero va por el entendimiento de la entidad, perdón, ¿no? Conocimiento del negocio, a qué se dedica, a qué no se dedica, cuál es el objetivo, qué normas aplica al ente, cuáles son sus principales clientes, principales inversionistas, cómo está conformado su organigrama, ¿no? Con qué partes o terceros entes está relacionado, qué servicios ofrece, cuáles son sus políticas dentro de la empresa. Y muchos dirán, no, aquí falta algo más. Bueno, ¿qué falta? El nombre de las personas de los cargos, ¿no? Puede ser. O unos dirán, no, suficiente con el organigrama, porque no voy a revisar aquí al departamento de contabilidad. Voy a revisar auditoría interna, porque jerárquicamente es superior. Y este tiene la información de este. De seguro, entonces no voy a ir a lo pequeño, voy a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Cada uno determinará su papel de trabajo, cómo está elaborado, qué es lo que hace, cómo analiza, cómo no analiza. La muestra, cómo la determina, por experiencia, por cálculos aritméticos, por fórmula, por materialidad, por si el importe es significativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo de terminar con la parte teórica, he logrado mostrarles de manera práctica, en un papel de trabajo, cómo se ve reflejado todo lo que hemos visto en la teoría del capítulo número 7, que habla sobre visión y proceso de la auditoría tributaria, ¿no? Obviamente, este papel de trabajo podríamos mejorarlo, porque esto tal vez es más financiero que tributario. Claro que sí, se puede modificar. Cada auditor decide, no hay un modelo estándar, ¿no? A esto podemos, qué sé yo, quitarle algunas cosas y revisar impuestos, IVA, IT, IVA, IUE, retenciones, obligaciones, formularios, declaraciones juradas, constancia de presentación, etcétera, etcétera. Cumple, no cumple, envió dentro de la fecha, no envió dentro de la fecha, periodo enero coincide con las facturas, coincide con el libro, existe constancia de presentación en físico, sí, no, existe declaración jurada, está dentro del plazo, no está dentro del plazo, aseveraciones, etcétera, etcétera. Riesgos, también podemos aplicar procedimientos sustantivos, analíticos, de detalle, cada uno lo prepara sus papeles de trabajo como mejor le parezca. Porque esta parte de acá, en la última parte que hablamos de todo un procedimiento, no existe papeles de trabajo que tú consigas y digas, bueno, esto me agarró y en base a este proceso voy a proceder a elaborarlo. No, porque no todos tal vez tendrán una política de empresa y tal vez aquí esté escrito política de empresa. Muchos no tienen ni política de empresa. ¿Qué vas a revisar? ¿Qué vas a pedir? No te van a dar. Entonces eso va a la carta de recomendaciones, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es una guía, un vistazo de lo que en estas fases tú podrías hacer, pedir. Más no es obligatorio que pidas todo. Porque como les recuerdo, tenemos que hacer un trabajo eficiente, inteligente, que con un método abarque varios puntos. No es necesario pedir un montón de documentación, no, basta tal vez unos cuantos para poder revisar todo, ¿no? Esto ya lo determinará el trabajo de la firma de auditoría, perdón, en este caso. Entonces, ya finalizando la clase, ¿alguien tendría alguna consulta, pregunta acerca de
de lo que acabamos de ver, de la parte práctica. He tratado de mostrarles de forma breve, obviamente, porque en la parte teórica no estamos hablando a gran detalle, obviamente, de lo que es una auditoría tributaria, ¿no? Nos dan un vistazo de qué es la auditoría tributaria. Nos dan un vistazo de qué podemos hacer, qué podemos pedir, etcétera, etcétera. Al final cada uno lo va a decidir. Pero al menos les he mostrado de forma ejemplar qué es lo que se podría hacer, cómo se podría elaborar un papel de trabajo. Ahora, si ustedes gustan, puedo pasarles este papel de trabajo, obviamente, con fines de explicación. Los importes podría, digamos, borrarlos o dejarlos, depende de ustedes, para que les sirva como material de apoyo en el caso de que en algún momento, posiblemente en la materia o en otras materias, necesiten realizar papeles de trabajo, porque cuando yo estuve, papeles de trabajo es lo que menos nos daban, la verdad, ¿no? Eh, Creo que lo hacíamos en pizarrón con los licenciados o nos hacían elaborarlos en clase, pero no nos brindaban. Ahora que es virtual, no sé, a lo mejor y espero que ya puedan compartir los licenciados algunos modelos y todo, pero si no es así, díganme para que yo se los suba a la plataforma. ¿Ok? ¿Alguien tuviese alguna pregunta, duda al respecto? Por favor, Lice, por favor, Auxi, súbalo nomás. Muchas ¿No más? gracias. Sí, por favor, Auxi. Sí, por favor. Ya, que se pronuncien más personas y voy a estar pensando subirlo. En el chat están hablando. A ver, ahorita les veo. Dice, sí, por favor, sí, por... Auxi, ¿cómo podemos tener un buen punto de referencia para determinar la materialidad? Eh, a ver, eso... A ver, ya. Bueno, parece que sí estaban atendiendo la clase. Pensé que lo habían dejado ahí, que reproduzca nomás. Ya, lo voy a subir. Voy a esperar, pero que me respondan más porque estamos en clase 33 personas. Y apenas me están respondiendo como unas 9 o 10. Así que voy a esperar por lo menos más de la mitad para subirlo, ¿ok? Voy a responder la pregunta de su compañera para finalizar la clase, que me pregunta: ¿cómo podemos tener un buen punto de referencia para determinar la materialidad? ¿Ok? Voy a volver a presentar mi pantalla un momento para explicar esto de la materialidad. Y me pregunta un buen punto de referencia. Cuando tú me dices un punto de referencia, me estás dando a entender en qué puedo basarme para determinar la materialidad, ¿verdad? Bajo tu pregunta, como te digo, hay dos modelos. Varios métodos, por así decirlo. Unos utilizan este método de acá. Solo haces análisis, el importe de utilidad antes del impuesto, el total de tus activos, el total de tus ingresos y el patrimonio neto. Y tú me preguntarás, ¿por qué estos cuatro? ¿Por qué no pasivos? ¿Por qué no patrimonios? ¿Por qué no gastos? Porque estas cuentas reflejan los importes más altos dentro de un balance general donde sea que vayas. Obviamente no te voy a decir que los cuatro son los más grandes, sino que los cuatro son más significativos y críticos. ¿Por qué? En la utilidad antes del impuesto, bueno, está por demás explicar. La utilidad antes de pagar el IUE, en pocas palabras, ¿no? Que es el 25% del IUE, es un importe muy alto. Por eso se analiza antes de los impuestos. Activos, está tu mayor potencial porque tienes ahí cosas tangibles, intangibles que pertenecen a la empresa de sucesos pasados, o sea, la definición de activos. Total ingresos, todo lo que percibes en el año. Y patrimonio neto, obviamente, porque es en base a lo que has conformado la empresa, ¿verdad? El capital, etcétera, etcétera. Tú revisas estas cuatro cuentas de gestión a gestión o de una sola gestión, si es nuevo, por así decirlo, y no tiene información pasada. Y vas a determinar el porcentaje a cuánto asciende cada uno. En el caso de que hagas un analítico, vas a ver la diferencia, ¿no? ¿De cuánto es la diferencia? Este importe. ¿Y este importe cuánto representa? Representa un 3% del total. Y este un 2, este el 1%, un 3. Si tuvieses de un solo año, entre estos cuatro vas a revisar, obviamente, el porcentaje.
seguramente te va a salir más alto el total activos a simple vista. De segundo irá patrimonio neto, tercero ingresos y último utilidad antes del impuesto. Entonces, no te vas a ir al extremo, es decir, el importe que tú saques acá, el 5%, 7%, los importes que te salgan. No vas a escoger el menor ni vas a escoger el mayor. Vas a escoger un punto medio. ¿Por qué? Tu revisión es razonable. Nunca va a poder ser perfecta. ¿A qué me voy? Si tú revisas el mayor porcentaje, por así decirlo, automáticamente el porcentaje te dice que en esa familia hay un montón de información y documentación por revisar. Y que revises todo va a ser un trabajo insulso tal vez. ¿Por qué? Porque tu opinión jamás va a ser exacta, siempre va a ser razonable. Entonces te vas a ir por lo razonable también. ¿Ok? Recuerden, no hay que hacer un trabajo insulso, hay que hacer un trabajo inteligente. ¿Ok? Esto es uno. Dos, haciendo cálculos. Esto de las fórmulas, de los porcentajes, cada profesional puede tener, ¿no? En mi caso se aplica para diferentes tipos de materialidad global para determinar el 2%. Para determinar el de materialidad de desempeño, el 80%. Para determinar el límite de diferencia de auditoría, el 4%. ¿No? Este es otro método que, si te das cuenta, no nos basamos en la experiencia del auditor. Nos basamos en fórmulas. No nos importa la experiencia. Me vale. Voy a revisar por fórmulas, voy a aplicar porcentajes. ¿Listo? Y el otro, y el último, tal vez hay más, no lo sé, no soy un experto. El otro sería el análisis horizontal y vertical, o algunos se llaman análisis comparativo. Que si bien no tienes, digamos, un año anterior, no pasa nada. Si te das cuenta, acá hacemos de año por año, no es necesario tener otro año más. Si haces por año, por un añito, sacas el 100% en base al total del activo, ya sabes qué importes o qué familias, qué cuentas son más significativas que otras. Porque no creo que revises el 4%, el 1%, el 6%, no. Tú vas a revisar el 62% porque obviamente es significativo, es crítico el 62%, es mucho, ¿no? Entonces, dentro de cartera vas a revisar todo lo que es cartera. ¿Es mucho? Bueno, de la muestra vas a sacar una segunda muestra que abarque importes más altos. Si no hablamos de un banco y hablamos de una empresa comercial, dentro de un libro de compras y ventas, por ejemplo, que se dedica solo a vender y a comprar, de 800 facturas, que son el 100%, tú vas a revisar los importes más altos. Entonces vas a revisar los importes más altos. Por ejemplo, digamos que esto es un libro de compras y ventas. Digamos, sin tener estos porcentajes, obviamente, ¿no? No tienes. Bueno, reviso. Aquí son 2.990, 2.890, 14.000. Listo. Este va a entrar a la revisión. ¿Cuál más? 34.000. Es mucho. Entra. Este es 209 bolivianos. No, es muy poco. 930. Sigue siendo poco. Pero si te das cuenta, no te estás basando ni en cálculos de familias, por ejemplo, activo, pasivo, utilidades del impuesto, ni fórmulas. Es pura experiencia y criterio del auditor. Más que experiencia, criterio. ¿Por qué? Es inteligente que tú revises importes altos y no vas a revisar 10 bolivianos, 20 bolivianos, ¿no? Tu índice puede ser facturas de más de 300, reviso. Menos de 300, no, es muy poco. Pero ¿en qué te vas a basar? En un libro de ventas puede ser el total de ingresos, digamos, 100 bolivianos. Y hay 10 facturas. Bueno, no voy a revisar las 10, voy a revisar las más altas, ¿no? Y si en caso, en tu peor suerte, todas las facturas son el mismo importe, por así decirlo, pues tendrás que revisar al menos el 70, 75%, 80, 85%. Eso ya va mucho, depende del auditor. Entonces, tienes 3 métodos para tener esta, que me decías, una referencia para determinar la materialidad, ¿no? Hay otra pregunta más, dice, la licenciada habló de un análisis completo. ¿Qué abarca un análisis completo? Por favor, Axi. El análisis completo, más que todo, yo me voy, o bueno, puedo entender de dos formas.
Un análisis que puede ser, no sé, me sacarán de dudas en el chat. Un análisis del comparativo, un análisis de auditoría completo que puede ser el 100%, ¿no? Puede entenderse este análisis completo de varias formas, la verdad, ¿no? Ahora, como les digo, mucho depende del auditor, de cuánto abarque su revisión, su análisis, su muestra, etcétera, etcétera. Muchos auditores revisan el 100%. Muchos. Porque tal vez son pocas facturas. Digamos, el libro de compras y ventas. Son 10 facturas. Bueno, o sea, tampoco es mucho, ¿no? Revisaremos el 100%. Listo. Ah, son 1000 facturas. Bueno, depende cuánto conste mi equipo de auditoría para designar el trabajo, ¿no? Tú revisas 300, 300, 300, listo, abarcamos, ¿no? Entonces, este análisis completo yo lo puedo entender de varias formas, ¿no? Tal vez me podrían ayudarme de qué estaba hablando la licenciada exactamente o en qué momento al momento de decir un análisis completo, ¿no? Es muy ambiguo, la verdad. Yo lo podría entender de varias formas. Un análisis en documentación de auditoría tributaria o un análisis completo al momento de detectar la materialidad, tal vez, documentación, obligaciones, ¿no? Porque recordemos que es tributaria, impuestos. Entonces, en el área tributaria yo creo que en el tema de impuestos también. Pero si se dan cuenta, en un análisis completo, para que me entiendan, y yo también puedo entender lo mismo, es, si vamos a revisar el impuesto IVA de toda la gestión, podemos pedir de enero a diciembre simplemente las declaraciones juradas, ¿verdad? Ah, otros dirán, no, no, ¿sabes qué? No me es suficiente, porque en las declaraciones pueden estar manipulándolo. Quiero la constancia de presentación más. Bueno, pueden pedir la constancia. Y otro día, no, 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 no me es suficiente. Necesito los libros de compras y ventas, sí o sí. Bueno, yo te dirá, ¿sabes qué? No, no, no es suficiente. Necesito el talonario de facturas. Bueno, te doy el talonario de facturas, ¿no? Entonces, ese análisis completo puede ser de mes a mes o solo los meses que tienen más, un importe más significativo, más crítico, el cumplimiento y obligaciones, ¿no? Si cumple, no cumple, si está en mora, no está en mora, hizo dentro del pago, no hizo dentro del pago, si la factura corresponde al periodo, al corte. O sea, podemos ir desde lo más chiquito hasta lo más general, por así decirlo, el análisis, ¿no? Entonces, ese análisis completo se podría entender de varias formas, Edith. Así que puede abarcar todos esos puntos, yo creo, porque estamos hablando de auditoría tributaria, cumplimiento, obligaciones, etcétera, etcétera, de todos los tributos habidos y por haber, ¿no? Eh, Después me pregunta si lo subirá a la plataforma. Sí, lo voy a subir. Sí, sí, grabé. De todos modos, siempre tiene que haber esta retroalimentación para poder respaldar, ¿no? Ante dirección de carrera y ante la licenciada. Porque la licenciada siempre me pregunta, ¿no? ¿Quiénes van, quiénes no van? ¿Participan, no participan? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso, colegas. Bueno, ¿existe alguna otra pregunta más? ¿Consulta? ¿Algo? No. Auxi, Bueno. Auxi, Entonces, disculpa, del análisis. Auxi, ¿me escucha? sí, sí, te escucho. En el análisis de arriba hacia abajo, ¿qué aspectos más importantes podríamos considerar? En el enfoque de arriba hacia abajo, ¿eso me preguntas? Sí, En el enfoque de arriba hacia abajo, ya no hablando en palabras técnicas, ¿no? Más o menos, o sea, en teoría y demás. Yo te diría que lo que se aplica en el ese de arriba hacia abajo es que una vez tú tengas el entendimiento de la empresa, a qué se dedica, cómo genera sus ingresos, cuáles serían sus posibles riesgos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa vende al crédito, su mayor riesgo, ¿cuál es? Que no le paguen, ¿no? El saldo. O que dejen de garantía algo y nunca vuelvan, qué sé yo. Entonces, una vez identificando todas esas áreas, el departamento de contabilidad, el departamento de ventas o el encargado de marketing, ventas, etcétera, etcétera, veas en su balance general, por así decirlo, dónde, qué cuenta, qué familia
es la más importante del rubro. En el caso del banco siempre va a ser cartera, porque es el dinero que presta. Si la gente no paga, el banco se puede venir abajo. Y si la gente no deposita dinero en el banco se viene abajo inmediatamente, ¿no? Vive gracias a las personas, por así decirlo. Entonces, bajo tu pregunta de enfoque de arriba hacia abajo, tienes que ir a lo más importante primero y después vas a ir a lo menos importante. Lo más importante en un banco, cartera. Listo, voy a revisar todos los préstamos que hace, que le deben, no le deben, las garantías que han dejado, no han dejado, los plazos, los intereses, las moras, las multas, etcétera, etcétera. Dependiendo cuál sea el rubro, obviamente. Después, no sé, en una empresa comercial que venda el crédito, vas a ver quiénes te deben, quiénes no te deben, cuánto falta para que paguen, no paguen, ¿no? ¿Y cuál será su segunda cuenta más importante? ¿No? Puede ser, qué sé yo, puede ser incluso una familia del pasivo porque tiene obligaciones por pagar, digamos, un préstamo que ya va a cumplir y la empresa todavía no ha pagado y está en mora y está en multa. Pero eso, ¿cómo vas a saber? En el entendimiento del negocio. Aquí vas a saber qué hace, qué no hace, a qué se dedica, qué impuestos paga, qué impuestos no paga. Tiene juicios, no tiene juicios, tiene organigrama, no tiene organigrama, tiene política de la empresa, no tiene política de la empresa, cuáles son sus principales servicios, tiene clientes afiliados, con fidelidad, sin fidelidad, etcétera. Aquí te vas a enterar de todo. Y una vez que tú conozcas a tu empresa, ya vas a saber cuáles son los riesgos. Automáticamente en tus palabras, ¿no? Mucha, su riesgo es de que no le paguen, ¿no? De que haya dado el producto y no le paguen, que se escapen, que le hayan dejado en garantía algún producto, qué sé yo, que en lo cual nunca van a volver. No tiene organigrama, no sabes a qué departamento vas a acudir, no tienes mucha información. Listo. Entonces ya tienes en tu criterio, en tus palabras, qué departamento o qué cuentas son las que podrían venirse abajo. Y esas son las cuentas en las que tú vas a tomar más énfasis y automáticamente estás aplicando el enfoque de arriba hacia abajo. A eso se refiere. Y en otras palabras, al hacer tu análisis comparativo o análisis horizontal y vertical, al hacer esto de fórmula simple del 100% dividido entre tu cuenta, automáticamente estos porcentajes te dicen que estas tres primeras cuentas voy a revisar. Automáticamente estoy yendo a las cuentas más críticas, más significativas, y después voy a ir a las menos importantes. En pocas palabras, de arriba hacia abajo. No sé si me entendiste. Sí, sí, Auxilio, entendí. Listo. El trabajo que la licenciada nos ha encargado era sobre el análisis, pero por cuenta, por cada cuenta. Si está bien apropiado, si corresponde al rubro, todo eso. Y si es que en caso de que, digamos, use una cuenta que no corresponde al rubro y está reflejado ahí, ya sea en el estado de resultados, lo cual implica un gasto, ¿no? Y aumenta el gasto, disminuye impuestos. ¿Qué ilícito tributario se está cometiendo en ese aspecto? Si es que existiera, ¿no? Ya, la tarea era más que todo entonces de análisis y se corresponde a la familia correctamente, si está bien utilizada la cuenta, ¿verdad? Sí, algo así, pero nos iba a enviar recién. Ya, entonces vamos a estar a la espera y también ustedes en la próxima clase, yo creo que hasta la próxima clase ya les va a enviar, supongo. No sé, de todos modos avísenme mediante el grupo, porque tenemos una clase por reponer este fin de semana. Puede ser mañana, puede ser el domingo. Y si le envía la tarea en el transcurso de estos 2 días, podemos ir resolviendo poco a poco conmigo. Y al mismo tiempo les doy un vistazo para que también ustedes resuelvan, analicen y también sobre todo la lógica. Porque si es de análisis y de clasificación, sobre todo es la lógica, ¿no? En base al conocimiento de la materia. Entonces, avísenme y también en el grupo les voy a escribir qué clase vamos a reponer este fin de semana porque tenemos que hacerlo sí o sí. La clase que estamos por reponer es la clase del día lunes, del día de su examen, que no pudimos pasar clases obviamente porque estaban en pabellones y no iban a alcanzar a conectarse y demás, ¿no? Entonces, bien que me has avisado y también ustedes avísenme, ¿ok? Bueno, colegas, ya nos hemos pasado 15 minutos. Ya he sacado captura de la participación, he sacado de la asistencia, he sacado de todo.
Así que si no tienen más preguntas, consultas, voy a esperar en el chat que me avisen qué día pueden para hacer la reposición de clases. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, porque tengo entendido que varios todavía pasan clases o trabajan. Entonces tal vez podría ser domingo en la noche, para que todos estén a tiempo en la clase, ¿no? Bueno, colegas, con esto me despido, que tengan un buen resto, descansen y nos vemos el fin de semana, ¿eh? Pueden salirse de la reunión, colegas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, sí. Chao, nos vemos. Hasta luego, sí. Chao, nos vemos.